Quiero invitarles a todos mis hermanos que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Vamos a retomar nuestra serie expositiva de este maravilloso libro y vamos al capítulo 9. Ya estamos en la recta final de este capítulo o de este libro. Vamos todos, por favor, capítulo 9, versículos del 1 al 12, todos con sus Biblias abiertas. Les invito a leer lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Dice: Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en las manos o en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Versículo 2. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el impío y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Pero cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. No tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad su amor, su odio, su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Versículo 7. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Como familia, nosotros hemos tenido que pasar varios momentos difíciles, llenos de incertidumbre y de temor. Y uno de los momentos más difíciles que hemos tenido que enfrentar fue cuando Benjamín, mi hijo menor, cuando tenía 1 año y medio aproximadamente, tuvo que ser intervenido urgentemente por una fractura en su fémur debido a un accidente de tránsito. Creo que la mayoría de ustedes conoció ese momento tan difícil y pasó con nosotros ese momento tan complicado en nuestra familia. En nuestra impotencia como padres y nuestras limitaciones, en ese momento cuando Benjamín estaba entrando al quirófano, lo único que podíamos hacer era poner a nuestro hijo en las manos del Señor. Nosotros no podíamos entrar al quirófano, nosotros no podíamos
hacer que el dolor de la fractura de nuestro hijo se quitara? Nosotros estábamos incapacitados de poder quitar ese dolor que Benjamín sentía por esta fractura. Nos sentíamos impotentes. Lo único que podíamos hacer era confiar plenamente en que Dios tendría el control de esa cirugía y guardaría la vida de nuestro hijo. Fue un momento muy difícil para nosotros como padres ver a un bebé entrando en un quirófano a ser intervenido. Era muy doloroso, pero al mismo tiempo sentíamos impotencia, nos sentíamos limitados, a tal punto que lo único que podíamos hacer, mi esposa y yo, era orar y poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Y aunque este fue uno de los momentos difíciles que Dios nos ha permitido vivir como familia, mis hermanos, debemos siempre recordar que el mejor lugar donde podemos estar como cristianos es en las manos del Dios soberano, en las manos y el control de ese Dios todopoderoso que tiene el control absolutamente de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Y esto es, mis hermanos, lo que Salomón nos quiere enseñar en esta sección. Salomón nos quiere mostrar que estar en las manos del Señor es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. En los últimos 2 capítulos, Salomón nos ha mostrado cómo vivir en un mundo lleno de incertidumbres e injusticias. Y Salomón nos enseñaba y nos decía que la clave principal para vivir piadosamente en este mundo caído es vivir en el temor del Señor, y como resultado del temor del Señor es vivir en la sabiduría del Señor. Así que, mis hermanos, vivir en este mundo de aparentes contradicciones, vivir en este mundo donde vamos a tener desafíos, donde vamos a ser tentados y donde como cristianos vamos a tener que enfrentar momentos muy difíciles, como en el caso nuestro, una cirugía de nuestro hijo, un accidente previo a la cirugía. Mis hermanos, solamente en las manos de ese Dios bueno, maravilloso, que nos ha salvado, que nos ha amado, nosotros podemos tener la capacidad para poder enfrentar esos desafíos que como cristianos tenemos que hacerlo. Decíamos, mis hermanos, anteriormente, que muchas veces nosotros podemos cuestionarnos y podemos decir, Señor, pero ¿por qué si yo soy cristiano tengo que enfrentar esto? ¿Por qué las personas que aún no te conocen, las personas que blasfeman tu nombre, aparentemente las cosas les van bien, las cosas les funcionan, sus negocios prosperan, sus hijos no se enferman, ellos no tienen que pasar en el hospital como nosotros pasamos, ellos no tienen que enfrentar ciertas circunstancias que nosotros se supone que como cristianos vamos a ser libres de todo eso? Pero, mis hermanos, nosotros concluíamos de que esta es una manera totalmente distinta a la perspectiva como Dios quiere que nosotros veamos esta vida. El ser cristianos, el vivir una vida de piedad y de buscar honrar al Señor sobre todas las cosas, no nos limita o no nos exenta de los problemas y de las dificultades. Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo lleno de desafíos. Y es por esa razón que Salomón en esta sección nos quiere exhortar a que nosotros podamos poner nuestra vida en las manos del Señor. Amén. Cuando nuestra vida está en las manos de ese Dios soberano, entonces nosotros vamos a poder tener la capacidad, la sabiduría para poder enfrentar este mundo lleno de desafíos, lleno de incertidumbres, lleno de muchas circunstancias en las cuales tenemos que enfrentar. Esperando, por supuesto, que un día el Señor vendrá y nos llevará a ese lugar perfecto, a ese paraíso donde no habrá más dolor ni enfermedades. Pero mientras llegue ese día, mis hermanos, la realidad es que tú y yo
tenemos que aprender a enfrentar las circunstancias difíciles de esta vida. Así que, mis hermanos, en esta sección Salomón nuevamente nos quiere llevar a entender que aunque vivimos en un mundo de incertidumbres, en un mundo lleno de desafíos, el creyente puede vivir confiado porque su vida está segura en las manos del Dios soberano que orquesta todo en su vida para su propia gloria y para el bien de sus hijos. Dios, el soberano de la creación, el Dios todopoderoso, orquesta todas las cosas para que el creyente, el Hijo de Dios, pueda entender, mis amados hermanos, que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Así que consideremos, mis hermanos, 3 aspectos importantes que debemos aprender de este pasaje. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar este mundo lleno de desafíos? ¿Cómo enfrentar circunstancias difíciles y dolorosas que nosotros vivimos como cristianos? Y Salomón sigue siendo enfático en esto, ya está un poco repetitivo. Pero qué bueno es el Señor que hoy nuevamente nos expone a 3 cosas importantes que debemos aprender y que nos muestra a lo largo de estos 12 versículos. Así que, en primer lugar, lo primero que nosotros debemos aprender es a enfrentar la incertidumbre de la vida. ¿Sí? Salomón quiere que todos aprendamos a enfrentar la incertidumbre de la vida. Pero en segundo lugar, Salomón quiere que tú y yo aprendamos a enfrentar la certidumbre de la muerte. Noten eso. En primer lugar, Salomón quiere que aprendamos a enfrentar la incertidumbre de la vida. Pero también Salomón quiere que aprendamos a enfrentar la certidumbre de la muerte. Al finalizar, en tercer lugar, Salomón quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar de lo que el Dios soberano nos da por pura gracia. 3 cosas que esta sección nos muestra. Así que, en primer lugar, consideremos cómo debemos, mis hermanos, aprender a enfrentar la incertidumbre de la vida. Versículo 1. Nota conmigo, lea junto conmigo el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 9. Dice, pues bien, Salomón, dice, he tomado todas estas cosas en mi corazón y he declarado todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos, noten, están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, todo está delante de ellos. Noten el punto clave, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. ¿Ok? Salomón empieza esta sección reconociendo que era imposible para él conocer de manera exhaustiva, de manera perfecta, cuáles eran los designios soberanos de Dios. Salomón en el capítulo 8 terminaba afirmando esta verdad. Él reconocía, no puedo controlar lo incontrolable. Muchas veces los designios del Señor son diferentes a los nuestros. Sus planes son contrarios a los nuestros. Nosotros podemos establecer en nuestras vidas metas y podemos establecer objetivos, pero al final, mis hermanos, no sabemos a ciencia cierta si esas metas o esos objetivos que tú y yo nos podemos plantear en nuestras vidas se van a cumplir. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Muchas personas pueden establecer un negocio, pueden establecer algo para poder generar ingresos, pero mis hermanos, muchas veces también puede suceder que ese negocio me vaya bien, pero también no me vaya tan bien. Mis hermanos, y eso es lo impredecible de la vida. Y debemos aprender a vivir de esa manera.
Debemos entender como cristianos que Dios es soberano, que Dios es el que orquesta todas las cosas en nuestras vidas, sean buenas y sean malas desde nuestra perspectiva, pero que tienen un propósito maravilloso. Mis amados hermanos, cuando nosotros, vuelvo a repetir, estamos en las manos de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando no dependemos de Dios y tenemos que enfrentar esos momentos difíciles, es ahí donde el corazón, aún de muchos cristianos, se amarga. Es ahí donde el corazón de muchas personas se endurece y empieza a cuestionar la bondad y la misericordia de ese Dios. Porque no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y por eso Salomón concluye eso y reconoce eso. Reconoce que él no puede muchas veces descifrar la manera como Dios obra en su providencia. Pero lo que él sí está seguro y lo que nosotros debemos estar seguros, mis hermanos, es que siempre los decretos de Dios, siempre, mis amados hermanos, van a ser perfectos. Sus propósitos siempre van a ser perfectos. Su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y sus designios siempre van a ser justos y santos. Aunque a veces sus designios se vayan en contra de los planes y de los anhelos que muchas veces nosotros podemos tener en el corazón. Y por esa razón Salomón dice que los justos y los sabios y sus hechos están en las manos de Dios. Estas palabras deben llenar al cristiano de consuelo. ¿Qué consuelo tiene esta corta frase para los creyentes? Por naturaleza, mis hermanos, todos somos injustos y necios, inclinados a seguir nuestros propios designios. Pero Dios nos ha dado el perdón y la sabiduría por medio de su palabra. Y nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo. Y ahora los justos y los sabios, dice Salomón, están en las manos de Dios. Si tú estás unido a Cristo, si tú estás en unión con Cristo por medio de la fe, tú estás en las manos de Dios. Porque dice, los justos. Aquellos que han sido justificados por la fe, aquellos que han sido declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Son ellos entonces los que están en las manos paternales y tiernas de ese Dios maravilloso y extraordinario, quien nos ha amado con un amor eterno. Pero no solamente los justos, sino también los sabios. Los sabios están en las manos de Dios. Qué garantía, ¿verdad? No estamos solos. Mis amados hermanos, tú no puedes pensar que estás viviendo en esta vida solo. O recuerda que para enfrentar los momentos difíciles y las adversidades difíciles de tu vida, no estás solo, no estás sola. Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido cuidar de los suyos, proteger a los suyos, proveer para los suyos. Eso es estar en las manos de Dios. Qué garantía tan gloriosa para el creyente. Tú y yo no podemos enfrentar las adversidades de manera independiente y pensar que podemos enfrentar este mundo. No, Dios dice, ustedes están en mis manos. Los justos y los sabios y también sus hechos están en las manos de Dios. Y termina el versículo 1 diciendo, los hombres no saben ni de amor ni de odio, todo está delante de ellos. Mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de amor y de odio con el que nos vamos a encontrar en la vida. No nos encontraremos con la misma cantidad de relaciones interpersonales armoniosas o dificultosas. Cada quien tiene que enfrentar o tendrá que enfrentar en términos de las experiencias del amor y de odio. Y debemos estar preparados para vivir la vida que tenemos que enfrentar.
vivimos una vida de incertidumbre. Hoy estamos, mañana quién sabe. Hoy está con nosotros nuestro ser a quien más amamos. Mañana quién sabe si esa persona a quien más amamos estará con nosotros. Vivimos en una vida de incertidumbres. Y nosotros debemos aprender a vivir y a enfrentar esta vida llena de incertidumbres. ¿Cuántos han leído la historia de José? Yo creo que la mayoría sabe la historia de José. Y nosotros, cuando leemos la historia de José, sabemos cuál es el final de la historia de José. Y quiero preguntarles, ¿cuál es el final de la historia de José? ¿Dónde terminó José? Siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y cuando leemos la historia, nosotros ya sabemos cuál es el final y la conclusión. Y por esa razón no nos impacta muchas veces todo el proceso que José tuvo que vivir en esos tiempos difíciles. Pero si tú te pones en las sandalias de José, tú te puedes dar cuenta que lo que él estaba viviendo para él era algo lleno de mucha incertidumbre. Era el consentido de papá al inicio. Sus hijos empiezan a tener envidia. Lo venden como un esclavo. Ponte a pensar cómo José estaba enfrentando esa circunstancia. Después de haber estado en el seno de su padre, después de estar cómodo en su casa, ahora está siendo vendido como un esclavo. ¿Tú crees que José, en la mente de José, estaba, no, esto es parte del proceso de Dios y Dios va a tener un final feliz conmigo? No. Él estaba sufriendo. Él estaba pasando por un momento difícil en su vida. Estaba siendo vendido como un esclavo. Y luego ustedes saben la historia, va José y llega a la casa de Potifar, donde la esposa de Potifar lo seduce y lo acusa falsamente. Y luego es enviado por años a una cárcel, mis hermanos. A una cárcel donde tenía que experimentar el frío, el mal olor y todas las cosas que implican estar en una cárcel, y sobre todo en el tiempo antiguo. ¿Te das cuenta? Pero José no tenía en su mente, no, esto es parte del proceso. No, mis hermanos, esta era otra etapa de la incertidumbre de la vida de este hombre. Pero nosotros vemos, mis hermanos, que al final el Señor tenía el control de cada paso, de cada decisión, de cada circunstancia de este hombre, hasta llevarlo a cumplir su propósito. Ahora, no solamente fue el hecho de llevar a José a ser el segundo más poderoso, o el hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón. Eso no era solamente el propósito de Dios. Si nosotros vemos el contexto de lo que es esa obra de redención de Dios, el propósito atrás de toda esa vida de este hombre era, mis hermanos, ¿qué? Preservar a su pueblo. ¿De dónde iba a venir quién? El Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Donde iba a venir el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero todo estaba bajo el designio y la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros debemos aprender a enfrentar la incertidumbre de la vida. Pero aunque vivimos en un mundo de incertidumbres, hay algo que sí debemos estar seguros. Todos un día moriremos. Amén. Y debemos estar preparados para eso. Y nuevamente Salomón toca este tema de la muerte. En el versículo 2 al versículo 7. Debemos aprender a enfrentar la certidumbre de la muerte. Mira conmigo versículo 2. A todos sucede lo mismo, noten. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificios y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador.
como el que jura, así es el que teme jurar. Aquí lo que Salomón nos está diciendo, mis hermanos, que los justos, los impíos, los buenos, los malos, los limpios, los inmundos, los creyentes, los no creyentes, los santos, los pecadores, todos un día vamos a morir. Esa es, mis hermanos, la certidumbre de la muerte. Alguien hizo un estudio profundo donde concluyó lo siguiente. Escuchen eso con atención. Que de cada 10 personas, las 10 personas iban a morir. Qué estudio tan profundo, ¿verdad? De cada 10 personas, las 10 personas van a morir. Mis hermanos, esto es algo que tú y yo lo debemos tener claro. Y aunque a veces cuando pensamos en esto, pensamos, mis hermanos, en la muerte, tristemente queremos obviar esta realidad. No queremos pensar en ese día donde vamos a tener que enfrentar a esa realidad. No, simplemente decimos, no, yo no quiero pensar en eso. Pero muchas veces, mis hermanos, es bueno pensar en el día de nuestra muerte. Aquí lo que hace Salomón es una lista de todas las diferentes clases de personas e incluye toda clase de reputación entre los hombres. Si tú notas el texto, dice, algunos son desterrados, los inmundos, ¿sí? En el contexto judío, ¿verdad? Los inmundos no eran permitidos en medio de la ciudad, y mucho menos ir al templo a adorar. Eran totalmente despreciados por la sociedad judía. Pero también vemos los más respetados, los buenos, los que sacrifican, los que entraban al templo, ¿no? A sacrificar, los más elocuentes, pero también los menospreciados, los pecadores. Algunos son considerados también valientes, los que hacen juramento, los que dicen sí, sí, los que dicen no, no. Pero también otros, los tímidos, los cobardes, que no se atreven a hacer juramento, es decir, a comprometerse con alguien. Esos son los cobardes. Entonces, lo que Salomón hace es describir toda clase de persona con el propósito, mis hermanos, de hacernos entender que aunque seamos valientes o cobardes, que aunque seamos desterrados o personas respetadas, todos vamos a morir. La muerte no toma en cuenta edad, la muerte no toma en cuenta nuestro estatus social, la muerte no toma en cuenta absolutamente nada. La muerte puede llegar a todos nosotros en cualquier momento. Si es el rey o el plebeyo, si es el rico o pobre, si es sabio o necio, todos van a morir. Nadie se puede escapar de esa realidad. ¿Usted es consciente de eso, mi querido hermano? ¿Tú sabes que vas a morir un día? El punto es cómo tú estás preparándote para algo tan certero que es la muerte. El autor de Hebreos en el capítulo 9 dice, así como está decretado, noten, decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Por eso Salomón en el versículo 3 nos dice algo muy importantísimo. Mira conmigo el versículo 3. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Y después se van a los muertos. Versículo 4. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Piensa conmigo lo que está Salomón diciéndonos. Primero en el versículo 3, Salomón nos está describiendo una realidad que ya nos había dicho anteriormente.
la realidad de la condición del ser humano. Dice, además el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Aparte de eso, que todos nosotros estamos expuestos a la muerte, el corazón de los hombres está lleno de maldad, y no solamente está lleno de maldad, sino también hay locura en su corazón, o necedad. Mis hermanos, todo el mundo debajo del sol tiene un mismo final. La muerte es una realidad que vamos a enfrentar un día. Y aunque muchos la quieran ignorar, es innato el sentido de eternidad que hay en las personas, así como su conocimiento natural de Dios y la voz de su conciencia. Todos sabemos que vamos a morir. Eso es algo natural en nosotros. Por eso tenemos ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Pero también Salomón nos está describiendo la realidad del corazón del hombre. Como Jesús lo dijo en Marcos capítulo 7, 21 y 22. Yo te leo. Jesús dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todo eso está ¿en dónde? En el corazón del hombre. Qué descripción tan clara que el Señor Jesucristo hace de nuestro propio corazón. Pero no solamente el corazón del hombre está lleno de mal. Salomón dice que el corazón está lleno de locura e insensatez. Un comentarista define la insensatez, escucha bien con atención, de la siguiente manera. La insensatez es una conducta desenfrenada sin escrúpulos, que resulta de la convicción de que la vida es vanidad y que no hay ley moral que opere en el mundo. Estos son los que dicen vive la vida loca. Estos son los que dicen chulla vida. Estos son los que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Esos son los que dicen vive el momento, ¿no es cierto? Al máximo. Eso es lo que no tienen en cuenta, que un día ellos van a tener que enfrentar una eternidad. ¿Amén? ¿Estamos acá, mis hermanos? Pero nota lo que dice el versículo 4. Para cualquiera entonces que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Estas palabras que dice Salomón, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, nos debe recordar esa expresión antigua, donde hay vida, hay esperanza. Así que las palabras de Salomón se aplican tanto a los inicuos como a los piadosos. ¿Sí? Para aquellos que están sin Cristo, esta es una palabra de esperanza. Si hoy tú estás sin Cristo y estás viviendo una vida en pecado y no te has arrepentido de tus pecados y no te has vuelto a Dios verdaderamente, si hoy estás con vida es porque aún tienes esperanza. Hay esperanza para el pecador mientras tenga vida. Hay esperanza para el pecador mientras ese pecador pueda respirar y pueda abrir sus ojos cada mañana. Hay esperanza. Pero cuando venga la muerte, ya no habrá esperanza para esa persona que murió sin Cristo en su corazón. Nota eso con mucha atención. Hay esperanza para los que están con vida. No, pastor, es que yo después de que me muera, entonces mi familia me va a dar unas 10 misas para yo estar a cuentas con Dios. No, no te van a servir las misas, ni los rezos, ni nada. Porque si tú, mientras estás con vida, no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, cuando tú mueras vas a tener que enfrentar la realidad de un infierno. Porque Hebreos dice que está decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es que voy a estar en ese lugar llamado purgatorio.
No, no hay purgatorio. No hay nada de eso. Mis hermanos, si hoy en esta vida nosotros no estamos a cuentas con Dios, nada, absolutamente nada nos va a salvar después de que nosotros hayamos partido de esta tierra. Así que esto no es un juego, mis hermanos. Esto no lo podemos tomar simplemente a la ligera. Esta es la palabra de Dios que nos está diciendo: mientras hay vida, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Pero para el creyente, de la misma manera, aunque la muerte es el inicio de una eternidad con Cristo en el cielo, mis hermanos amados, nosotros como creyentes debemos aprender a vivir en esta tierra. Mientras llega ese día donde partamos con el Señor, mis amados hermanos, debemos procurar vivir una vida que agrade a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y a los creyentes quiero preguntarles esto: ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿En dónde estás desgastando tu vida hoy? Porque la vida es corta. La vida es fugaz. Y si usted, aún como creyente, está perdiendo su tiempo en cosas que no valen la pena, vas a perder la oportunidad o las oportunidades maravillosas que Dios siempre pone delante de nosotros y que son siempre para su gloria y para nuestro propio bien. Para respaldar su afirmación sobre lo que está hablando, Salomón cita posiblemente una frase común de su tiempo: mejor es ser un perro vivo que un león muerto. Si tú recuerdas, los perros en los tiempos antiguos no eran animales domésticos. Nosotros hoy podemos tener un perro en casita, lo podemos mimar, etcétera, etcétera. En tiempos bíblicos los perros eran animales detestables, eran un animal carroñero, ¿sí? Además de eso eran peligrosos. Así que la gente, cuando miraban un perro, siempre lo desechaban o se hacían a un lado. Y Salomón, es interesante ver cómo hace una comparación y dice: es mejor ser un perro vivo que un león muerto. A diferencia del perro, el león, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene una reputación maravillosa. Cuando ves a un león lo ves imponente, ¿verdad?, lleno de autoridad. Él es el rey de la selva. Pero de nada sirve ser un león si ya estás muerto. ¿Te das cuenta? De nada sirve ser el mayor y el mejor profesional si ya estás muerto. De nada sirve haber alcanzado tus metas, tus objetivos, tus ambiciones en este mundo si ya estás muerto. De nada sirve ser un león lleno de orgullo, pero en una tumba. Salomón dice: es mejor ser un perro con vida que un león muerto. Porque ese perro todavía tiene la oportunidad de mejorar. Ese perro todavía tiene la oportunidad, si no se arrepiente, de arrepentirse y de volverse al Señor. De vivir una vida para la gloria de Dios. De procurar ser mejor esposo, ser mejor padre. Aunque no tenga la mejor reputación como un león, pero está vivo y tiene esperanza. Así que no desperdicies tu vida, mi querido amigo y mi querido hermano. Porque nosotros podemos llegar a ser leones, pero si nos morimos, de nada nos sirve. Mira lo que concluye Salomón esta sección, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Nota, ya nunca vamos a tener parte de lo que hacemos en esta vida, porque en el día en que nosotros muramos todo se va a terminar. Usted no se va a llevar su casa a la tumba, usted no se va a llevar sus títulos a la tumba,
Usted no se va a llevar sus logros a la tumba, todo se va a terminar. Y por esa razón, mientras nosotros estemos con vida, vivamos cada día para la gloria de Dios. No desperdiciemos nuestro tiempo y nuestras vidas en cosas necias y efímeras de esta vida. Por eso yo te preguntaba al cristiano, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Dónde estás desgastando tu vida hoy? ¿Dónde? Luego dice, mis queridos hermanos, en el versículo 6, noten, en verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Mis hermanos, entendamos que la muerte es inevitable y que la vida es muy corta. Por esa razón, Salomón entonces nos llama a vivir bien mientras estamos en esta tierra. A vivir bien mientras estemos en esta tierra. Así que aproveche la vida que Dios le ha dado. Aproveche la oportunidad que Dios le da cada día. Aprovecha la oportunidad que Dios te da para amar a tu familia, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para pasar tiempo con ellos. Aprovecha esa oportunidad hoy, porque mañana tus hijos no pueden estar contigo, o tu familia se puede desaparecer, o tú mismo puedes fallecer y perderás las oportunidades que Dios te ha dado por estar amargados, afanados y preocupados por cosas que de verdad muchas veces no tienen tanto valor. No, pero pastor, es que si yo no trabajo no como. Está bien, esa sí es una verdad, pero la vida no solamente es trabajo, y lo vamos a ver más adelante. La vida no solamente es ganar dinero y estar preocupados y afanados por el dinero. La vida no solamente se trata de ambiciones materiales y de tener casa o carro o viajes, y que tu vida gira alrededor solamente de eso no se trata la vida. Mis hermanos, y a veces nosotros perdemos nuestro tiempo valioso con lo que debe ser más importante, para estar afanados y turbados en las cosas que no son tan importantes. Así que, mis hermanos amados, por ejemplo, el salmista en el Salmo 90:12 le dijo al Señor: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Noten lo que le está diciendo el salmista: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, hazme entender que yo no soy eterno en el mundo. Como dice la canción, nadie es eterno en el mundo, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa canción? Yo creo que todo. Y habla una verdad, nadie es eterno en el mundo. Y el salmista le dice: por favor, Señor, hazme contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos vivir sabiamente en este mundo mientras llegue el día de la muerte. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Por favor, préstenme atención, que esto es muy importante. Así que, mis hermanos, no desaproveche el tiempo en cosas que no valen la pena, y aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy que tienes vida para amar. Procura amar a tu familia. Procure amar a sus hijos. Pase tiempo con ellos. Nuestros hijos crecen de una manera tan rápida. Ellos están apenas aprendiendo a caminar. Y cuando ya te das cuenta, ellos ya de pronto se están yendo de tu casa porque tienen que ir a estudiar a la universidad. Y ahí uno se coge los pelos y dice: pero ¿por qué no salí a jugar fútbol con mis hijos? Cuando mis hijos me rogaban: papá, quiero ir a jugar contigo a la pelota. Y yo estaba acostadote viendo TikTok todo el día. Mientras mis hijos me rogaban: papi, mira el dibujo que hice. Ah, ya, bueno, ay, qué chévere. Ya déjame, estoy ocupado.
¿Cuántos padres quisieran volver a recordar o a retroceder el tiempo? ¿Cuántos padres quisieran, mis amados hermanos, pasar tiempo ahora con sus hijos? Pero ellos ya están ocupados, tienen sus familias, están estudiando. Cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, tenía una compañera que ya estaba por jubilarse. Y ella una vez habló conmigo y fue muy sincera y me dijo: mira, Oscar, yo me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber estado toda mi vida trabajando en este ministerio y haber dejado mi hogar y haber perdido mi tiempo en vez de estar con mis hijos. Palabras de una mujer que estaba a punto de jubilarse y que trabajó toda su vida en una oficina. Ella abrió su corazón y es una verdad. A veces nos enfocamos tanto en lo material, en el trabajo, en lo de hoy, que perdemos el tiempo, mis hermanos, y un tiempo valioso con las cosas que son más importantes. Salomón dice: no pierdas el tiempo, aprovecha el tiempo que tienes hoy para amar, pero también aproveche el tiempo que tiene hoy para perdonar. Aproveche el tiempo que tiene hoy para perdonar. Si hay aquí hijos que tienen ese corazón endurecido a sus padres, ese es el tiempo para que tú les perdones. Para que tú perdones a tus padres. Ellos te fallaron, es verdad. Ellos te trataron duro o fueron indiferentes a ti. Es verdad. Pero si tienes vida, tienes esperanza. Y si hoy puedes respirar y tus padres están vivos, ve y perdónales, abrázales. Porque posiblemente mañana tus padres no van a estar contigo. O tú no vas a estar en esta tierra. Y el tiempo se acabó. Este es el tiempo para perdonar. Pero también este es el tiempo para mostrar amor. Para mostrar amor a los nuestros. No sabemos si hoy, por ejemplo, puede ser el último abrazo que nos demos como hermanos en Cristo. No sabemos. Nosotros no podemos caer en la necedad de pensar: no, yo mañana voy a estar vivo. Santiago dice que debemos decir siempre: si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y a veces nosotros somos tan orgullosos de: mañana yo voy a estar ahí. No caigamos en eso. Pero mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, mis hermanos. Amén. Vivamos con la certidumbre de la muerte. Eso es vivir con sabiduría. Y para terminar, mientras llegue entonces el momento de la partida, Salomón nos da un consejo maravilloso. Aprende a disfrutar de lo que Dios te ha dado de pura gracia. Versículo 7 en adelante hasta el 12, pero vamos leyendo poco a poco. Dice, versículo 7, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, porque Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, a dónde vas a ir. Así que, mis hermanos, Salomón nos está hablando de la actitud con la cual tú y yo enfrentamos la incertidumbre de la vida y la certidumbre de la muerte. ¿Cómo enfrentamos? ¿Qué actitud debemos tener ante las circunstancias difíciles que van a venir en esta vida? Pero también, ¿qué actitud debemos tener frente al hecho de que un día vamos a morir y que aún los seres que más amamos también van a morir? Es decir, mis hermanos, ¿cómo vivimos
ante la realidad de que en la vida pueden pasar muchas cosas de manera que muchas veces somos sorprendidos. Pero también cómo estamos viviendo con la realidad de que la muerte es algo que no lo vamos a poder evitar. Ese es el punto de Salomón. Salomón nos está diciendo que ante esas dos realidades debemos aprender entonces ¿a qué? A disfrutar de lo que ese Dios de amor, ese Dios de bondad y de misericordia nos da en abundancia. Porque nosotros podemos decir, bueno, entonces pastor, usted dijo en la predicación que nosotros vamos a morir, y eso es verdad, voy a morir. Entonces me voy a encerrar en mi cuarto y no voy a salir nunca más y me voy a deprimir y me voy a amargar. No es eso. No es eso. Lo que Salomón nos quiere decir es que mientras llegue el día de tu muerte, disfruta de las cosas legítimas que Dios pone en tus manos. Dios quiere que disfrutemos de la vida que Él nos da, aunque estemos en un mundo lleno de incertidumbres y de desafíos. A veces nosotros pensamos que Dios es un anciano aburrido y amargado que está sentado en su trono buscando la oportunidad de amargarte la vida. Dios no es así. No sé qué visión tú tienes de Dios, pero Dios no es así. Si Dios le ha dado color a las flores, sabor a las frutas, textura a toda clase de alimentos, y nos ha dado la capacidad de poder disfrutar, de mirar en miles de colores maravillosos, es porque Dios es un Dios apasionado, un Dios completamente satisfecho y un Dios completamente feliz en sí mismo. Y Dios quiere que tú aprendas a vivir de esa manera. Amén. ¿Por qué Dios nos dio la capacidad de mirar todas las cosas en colores preciosos? Dios nos pudo haber dicho, no, que solo vean blanco y negro ya, y que se amarguen la vida. No, Dios no es así. O que todo sea salado, para amargarles la vida, que la comida sea salada como el café que nos dieron hoy. Salado. Eso fue providencia, mis hermanos que tomaron café. No se enojen con nosotros. ¿Sí? A la bachita creo que se le fue la sal hoy. Ah, ¿no? Ah, ya. Es la providencia del Señor. ¿Sí? Dios pudo haber permitido eso. Pero no, hay diferentes texturas, hay diferentes sabores para que nosotros disfrutemos de la comida. Y eso es lo que nos dice Salomón, ¿no es cierto? En el versículo 7 habla de la comida, de comer. Disfruta de comer. No, a veces aún para comer somos amargados. Ah, eso qué feo, eso no me gusta, lo mismo y lo mismo. No, disfruta de la comida. Obviamente aquí Salomón no nos está diciendo, entonces, seamos glotones y eso. No, debemos cuidarnos, por supuesto. Debemos llevar una dieta balanceada. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero disfrute. Y a veces, mis hermanos, nosotros ni por trabajar, decimos, no tengo hambre. No, pero disfruta de la comida. El versículo 8 habla del vestir y de los perfumes. Recuerda, Salomón no nos está incitando a gastar toda nuestra plata en perfumes. Pero mis amados hermanos, hay personas que les hace falta un buen perfume. Salomón nos está diciendo, en tus posibilidades, vístase bien, báñese, unja su cabeza con aceite. Mis hermanos, aquí Salomón en el versículo 8 nos está dando un detalle precioso de lo que es la cultura judía. Dice, vete, come pan, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas. En el contexto judío, los judíos cuando se ponían ropas blancas era para una fiesta, un baile. Hay regocijo, hay felicidad, y no te falte ungüento en tu cabeza. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros somos tan amargados que no queremos ni salir de nuestro cuarto. Queremos
Y a veces pasa esto con nuestras hermanitas y eso no está bien. Todo el tiempo en pijama, hermanas. Y cuando viene su esposo que les quieren dar un abrazo y todavía en pijama, eso no es correcto. Vístase, báñese, póngase un buen perfume para recibir a su esposo, porque eso es agradable delante del Señor. Pero hay hermanas que están amargadas y dicen, no, solamente metida en mi casa, solamente barriendo, solamente trapeando, ya ni ganas de bañarte tengo. No, eso no es correcto. Disfruta de las cosas disfrutables que Dios te ha dado. Y luego el versículo 9 habla de la bendición del matrimonio. Esto es algo que tocó mi corazón mientras yo estaba estudiando. Porque escucha esto con atención. Escuchen esto con atención. No sé si... ¿Qué hacemos? Le damos... Vamos a tenerle paciencia. El matrimonio es una bendición temporal. Casados, el matrimonio es una bendición temporal. Porque según Mateo 22:30, en la resurrección no habrá matrimonio, como dice el Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento. Y cuando estaba estudiando esto, de verdad el Señor tocó mi corazón cuando pensé en mi esposa. Y dije, Señor, ¿cuántas veces yo en mi necedad he desperdiciado el tiempo de estar con mi esposa? A veces de ser tan indiferente a sus necesidades, de no escucharle. Y fue tan ministrado mi corazón porque, aunque sabemos que no se puede comparar a la gloria eterna, ¿verdad? Esta tierra. Pero aún en esta vida el Señor nos ha dado para disfrutar una de las relaciones más íntimas y profundas y más cercanas que el ser humano tiene, que es el matrimonio. Tu relación con tu esposa no es lo mismo de tu relación con tus hijos. Y por esa razón, mis hermanos, Dios nos da en esta vida la oportunidad para que tú disfrutes con la mujer de tu juventud. Y a veces como esposos somos tan ásperos, somos tan indiferentes y preferimos estar viendo televisión que estar con ellas, mis hermanos. No debe ser así. Mis hermanos, este es el tiempo para disfrutar con la esposa que Dios te ha dado. Cuando estés en el cielo, ella no va a ser tu esposa. Ella va a ser tu hermana. Así que ni siquiera la vayas a ver allá. Disfruta aquí con ella. Disfruta de la intimidad con tu esposa. Disfruta de sus caricias, de sus besos y de sus abrazos con la mujer que Dios te ha dado. Porque el tiempo es corto. Leamos rápidamente para ir concluyendo ya. Proverbios capítulo 5. Quien el mismo autor de Salomón, que es Salomón, nos muestra lo siguiente. Proverbios 5 del 18 hasta el 20 dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Y luego expresa una poesía hebrea, ¿no es cierto? Y le dice: amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Y luego en el versículo 20 dice: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Amado hermano, Dios le ha dado a usted un regalo. Dios le ha dado un regalo. Y ese regalo es la esposa que usted tiene a su lado. Amén. Así que valore lo que Dios le ha dado. Ámela, cuídala, protégela, sírvale cada día de tu vida. Y no permitas que una mujer extraña venga a tu mente y a tu corazón, porque te la vas a ver con el Señor. Amén. Hombres debemos temer ante estas palabras. Aprovecha la oportunidad, dice Salomón, disfruta de la esposa que Dios te ha dado.
Pero mujeres, también disfruten de ese hombre que Dios les ha dado. Aunque a veces huela mal, aunque a veces llegue del trabajo lleno de sudor y del despeinado muchas veces. Recíbalo con amor, con abrazo, con un buen almuerzo. No amargada, no llena de ahora sí, que venga mi esposo y ahí estoy con el sartén esperándolo a ver qué le voy a decir, qué le voy a hacer. No, mis hermanas, quite esa amargura de su corazón y disfrute del esposo que Dios le ha dado. Porque el tiempo es corto. Miren lo que dijo no lo dijo nadie, perdóname. Versículo 10. Versículo 10, mis hermanos. Luego de eso, Salomón se empieza a hablar acerca del esfuerzo, porque no todo es baile en la vida. No todo es comer y beber y estar con la esposa. Por supuesto que no. Salomón nos da un equilibrio. Todos los placeres de la vida tienen que estar equilibrados con la realidad del trabajo. ¿Sí? Y el versículo 10 nos habla de las capacidades y talentos que Dios te ha dado para ser productivo. Y es aquí donde un comentarista dice lo siguiente, en base al versículo 10. Cualquier trabajo que usted haya encontrado, hágalo lo mejor que pueda. Escuchen esto. Si es estudiante, estudie duro. Si es padre, aprenda de la palabra de Dios lo que es mejor para sus hijos y sígalo. Trabaja en una fábrica o en una oficina, en un almacén o en un colegio. Es vendedor, ama de casa, panadero, predicador, conductor de camiones, policía, soldado, abogado, enfermera, médico. No gaste su tiempo quejándose de su trabajo o deseando tener los talentos de otra persona. Solo haga el trabajo que Dios le ha puesto enfrente y hágalo lo mejor posible. Amén. ¿Te das cuenta el equilibrio maravilloso que la Biblia nos muestra? Sí, disfruta de tus hijos, disfruta de tu esposa, disfruta de la comida, disfruta de la bebida, disfruta de todo lo que Dios te da. Pero también sé responsable con el trabajo. Y esfuérzate por ser el mejor. Sé excelente en lo que Dios te ha dado. Y no te estés quejando del trabajo que tú tienes. Ni tampoco envidiando el trabajo de otros. O el salario de otros. Amados hermanos, eso es entonces vivir una vida que disfruta de las cosas que Dios le ha dado. Y terminemos versículo 11 y versículo 12. Dice, vi además que debajo del sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. En otras palabras, Salomón lo que nos está diciendo es que, mis hermanos, hay cosas y circunstancias que no vamos a poder controlar. Y debemos aprender a reconocer esto. Somos limitados. Amada hermana, usted no puede controlar a su esposo ni a sus hijos. No puede controlar las cosas que están a su alrededor. Mejor descansa en el Señor, deja de amargarte y vive una vida sabia y piadosa para la gloria de Dios. Y no procures controlar las cosas, porque vas a caer como esos peces en la red y vas a ser sorprendido. Vas a terminar amargada, llena de dolor, de frustración. Así que debemos reconocer entonces nuestras limitaciones, pero a la vez reconocer que estamos en las manos del Dios soberano, que nuestras vidas están seguras en Él, nuestro futuro está seguro en Él. Y también, mis amados hermanos, nuestra eternidad está seguro en Él. Amén. Aunque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, de injusticias y de aparentes contradicciones, y muchas veces las cosas que queremos no salen como lo planeamos o deseamos, y a veces nos sentimos frustrados y decepcionados, al final, mis hermanos, al mirar a Cristo y su obra perfecta en la cruz, podemos concluir
que estamos en las manos del Dios soberano. Que ese Dios nos ha amado con amor eterno y donde cada mañana al despertar, una vez nos recuerda que sus misericordias son nuevas para ti y para mí. Cada vez que abrimos nuestros ojos y respiramos, el Señor nos recuerda: yo estoy contigo, yo te amo, tú estás en mis manos. Es ahí entonces, mis amados, donde el corazón del creyente se regocija en el Dios de nuestra salvación, aún en los momentos de dolor, de temor y de incertidumbre, como tuvimos que pasar hace varios años con nuestros hijos, con mi hijo. Aún cuando nuestros hijos estén enfermos, aún cuando nuestro negocio no nos dé lo que nosotros quisiéramos recibir de ellos, aún cuando el trabajo sea estresante y difícil, aún cuando, mis hermanos, aún el pecado en nosotros nos asedie cada día, y cuando las cosas no funcionan, mis hermanos, nosotros podemos entonces declarar las mismas palabras que el profeta Habacuc declaró en el capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo Habacuc, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Si esa es tu realidad, es porque conoces a Dios verdaderamente, porque estás en las manos de Dios. Aunque no pase lo que tú quisieras que pase en tu vida, con todo al final tú le dices al Señor: oh Señor, me alegro en ti y descanso en ti, porque mi vida está en tus manos. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Soberano Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. Agradecidos, Señor, por tu palabra bendita que hoy nos ha hablado y nos ha llenado de esperanza, Señor, de ánimo, de fortaleza para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos que enfrentar un mundo de incertidumbres, un mundo de desafíos, un mundo donde vamos a tener que enfrentar dolor, sufrimiento, enfrentar injusticias. Pero también debemos aprender, Señor, a enfrentar la realidad de que un día vamos a morir, de que un día aún nuestros seres queridos van a partir, de que este mundo es temporal y de que es fugaz, Señor. Pero, Señor, qué bueno es saber por medio de tu palabra que nuestras vidas están en tus manos. Qué bueno es saber, Señor, que nosotros no estamos solos. Qué bueno es saber, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y el futuro está asegurado en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y mientras llegue ese día donde tengamos que partir, mientras llegue ese momento, Señor, ayúdanos a disfrutar de las cosas buenas, santas y de las cosas legítimas que tu mano abundantemente nos dan cada día, Señor. Ayúdanos a disfrutar de nuestra familia, a disfrutar de nuestras esposas, de nuestros esposos, porque el tiempo en esta tierra es incierto, Señor. Hoy podemos dar el último abrazo, hoy podemos dar el último te amo a una persona, Señor. Pero ayúdanos a ser conscientes de eso, a no ser indiferentes, a no ser, Señor, personas frías y apáticas, a no llenarnos de amargura y de reclamos porque las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionen, sino ayúdanos a disfrutar lo disfrutable. Ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Ayúdanos a valorar esta iglesia, a nuestros hermanos. Ayúdanos a valorar tu palabra, que ha sido ese bálsamo para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor,
En vez de estar quejándonos por las cosas, que podamos agradecerte por lo que ya tenemos, por lo que ya tú nos has dado. Señor, por favor, danos ese corazón para vivir de esa manera, Señor. Y danos la actitud correcta para vivir cada día para tu gloria. Y cuando ya estemos delante de ti, Señor, que es nuestra mayor esperanza, podamos entonces decirte, Señor, gracias. Gracias, Padre, por lo que tú me has dado en esta vida. Gracias por salvarme. Gracias por darme a Cristo. Pero también gracias por darme una familia, por darme la oportunidad de ser padre, de sentir ese amor por mis hijos, de ser un esposo. Gracias, Señor. Y aunque no fui el mejor esposo, Señor, me esforcé cada día en amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y aquí está, Señor, mi esposa siendo santificada, siendo una mujer piadosa, siendo una mujer sabia. Señor, aquí están mis hijos, esos regalos que tú me has dado, discípulos tuyos, Señor. Aquí están, Señor. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones. Cuando, Señor, nos presentemos delante de ti a dar cuentas de lo que tú nos has dado, podamos ser hallados fieles y ser recompensados en la eternidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida como tú quieres que la vivamos, Señor, en alegría, en gozo, aún en medio de los momentos difíciles, Señor. Por favor, quita la amargura de nuestros corazones. Quita ese corazón a veces tan arrogante que hay en nosotros, quejoso de todas las cosas, Señor, sino más bien, danos un corazón alegre, feliz, contento por lo que tú nos has dado, Señor, lo mucho o lo poco que nos hayas dado. Oh, Señor, te alabamos y te glorificamos. Terminemos adorando al Señor.